¿Sabías que entre la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección pasaron 3 días completos? Pero, ¿dónde estuvo Jesús durante ese tiempo? Lo que descubrirás en este vídeo te dejará sin palabras y cambiará para siempre tu comprensión del sacrificio de Cristo. Esto no es solo una historia, es el evento más poderoso que jamás haya ocurrido en las dimensiones invisibles del universo. Bienvenidos a Voces de la Biblia, el canal donde exploramos los misterios más profundos de las Escrituras. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a que te suscribas ahora mismo, actives la campanita de notificaciones y le des like a este vídeo. Créeme, no querrás perderte el contenido que compartimos aquí. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los pasajes más enigmáticos del Nuevo Testamento, un misterio que ha intrigado a teólogos durante siglos y que la mayoría de cristianos desconoce por completo. Cuando Jesús clamó en la cruz, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», Lucas 11:46, no fue simplemente el final de su vida terrenal. Fue el inicio de una misión espiritual sin precedentes que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. Pero antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has cuestionado qué hizo realmente Jesús durante esos 3 días? ¿Por qué era necesario ese tiempo específico? ¿Por qué no resucitó inmediatamente? La profecía cumplida, desentrañando el misterio. El mismo Jesús había profetizado este momento con precisión quirúrgica. En Mateo 12:40, declaró, «Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches». Pero aquí hay algo crucial que muchos pasan por alto. Jesús no dijo en la tumba o muerto, sino en el corazón de la tierra. Esta expresión hebrea, Levaaretz, se refiere específicamente a las regiones espirituales más profundas, donde residían las almas de los muertos según la cosmología bíblica. Los rabinos de la época entendían perfectamente esta referencia. No se trataba de una metáfora poética, sino de una ubicación espiritual real y específica. Jesús estaba anunciando que descendería a los dominios invisibles que ningún ser humano justo había podido conquistar jamás. Pero hay más. El Salmo 4:10, proféticamente escrito por David, declaraba, «Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Pedro, en Hechos 2:27-31, aplica directamente esta profecía a Jesús, confirmando que el Mesías efectivamente descendería al mundo de los muertos, pero no permanecería allí. ¿Qué encontró Jesús al llegar a esas profundidades espirituales? La respuesta te va a sorprender. La estructura del Seol, un mundo invisible pero real. Para entender la magnitud de lo que Jesús realizó, debemos conocer la estructura del mundo espiritual según las Escrituras. El Seol no era simplemente el lugar de los muertos, sino una realidad compleja y estratificada. Basándose en Lucas 16:19-31, la parábola del rico y Lázaro, podemos entender que el Seol estaba dividido en 2 regiones claramente separadas. 1. El seno de Abraham, también llamado paraíso. Este era el compartimento de descanso y consolación donde residían los justos que habían muerto antes de la cruz. Imagínate por un momento, Abraham, el padre de la fe; Moisés, el gran libertador; David, el rey según el corazón de Dios; Elías, el profeta de fuego; Daniel, el hombre muy amado; Isaías, el profeta mesiánico. Todos ellos, junto con miles de otros creyentes del Antiguo Testamento, esperaban en este lugar de paz la consumación de las promesas divinas. Hebreos 11:13 nos dice que murieron en la fe sin haber recibido lo prometido, porque esperaban algo mejor. 2. El lugar de tormento, separado del seno de Abraham por un gran abismo, Lucas 4:26, este era el destino de aquellos que habían rechazado a Dios en vida. La descripción bíblica es clara, lugar de dolor consciente, sed espiritual y remordimiento eterno. Pero aquí está el detalle que cambia todo. Jesús no fue directamente al cielo al morir. Sus propias palabras al ladrón arrepentido en la cruz lo confirman, «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso», Lucas 11:43. ¿Notaste eso? No dijo en el cielo, sino específicamente en el paraíso, el compartimento de descanso dentro del Seol. Esto significa que el mismo Hijo de Dios se sometió a las mismas limitaciones que afectaban a toda la humanidad antes de la cruz. ¿Por qué era necesario esto? Porque para libertar a los cautivos, primero tenía que llegar donde ellos estaban. Para vencer la muerte, tenía que enfrentarla en su propio territorio. El descenso, cuando el cielo invadió las tinieblas.
El momento en que Jesús entregó su espíritu no fue una derrota, fue una invasión estratégica. Mateo 27, 50-53 nos da señales claras de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron. Estos no fueron eventos aleatorios. Cada manifestación sobrenatural era una señal de que las estructuras espirituales del universo estaban siendo alteradas desde sus cimientos. El velo rasgado simbolizaba que el acceso a Dios sería restaurado. La tierra tembló porque el mismo fundamento del dominio de la muerte estaba siendo sacudido. Las rocas se partieron porque las barreras entre lo natural y lo sobrenatural se estaban desintegrando. Y los santos que se levantaron. Este detalle fascinante nos da una pista de lo que estaba ocurriendo en las dimensiones invisibles. Mientras los discípulos lloraban y los soldados montaban guardia, el alma consciente de Jesús descendía a regiones que jamás habían sido tocadas por la luz divina. Pero no iba como prisionero, iba como conquistador. Juan 10 y 18 registra sus propias palabras: «Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar». Incluso en la muerte, Jesús mantenía autoridad absoluta. La proclamación a los espíritus en prisión, el anuncio de la victoria. Pero la misión de Jesús en el mundo espiritual incluía algo que la mayoría de cristianos desconoce por completo. Primera de Pedro 3, 18-20 nos revela una de las declaraciones más enigmáticas del Nuevo Testamento. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Quiénes eran estos espíritus encarcelados? El texto nos da la clave cronológica, se refiere a los que desobedecieron en los días de Noé. Estos no eran espíritus humanos, sino seres angélicos caídos mencionados en Génesis 6, 1-4, que transgredieron los límites divinos de manera tan grave que fueron aprisionados en las profundidades espirituales. Judas versículo 6 confirma esto: «Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día». Pero aquí está el detalle crucial. La palabra griega usada en Primera de Pedro no es evangelizar, evangelizo, sino proclamar, keruso, el mismo término usado cuando un heraldo real proclama la victoria de su rey tras una batalla. ¿Puedes imaginarte la escena? Seres que habían desafiado a Dios desde antes del diluvio, que habían sido aprisionados en las tinieblas más profundas durante milenios, ahora escuchando de la propia boca del Hijo de Dios que su rebelión había fracasado completamente. Jesús no fue a ofrecerles salvación, fue a anunciarles su derrota definitiva. Les proclamó que el plan que habían intentado sabotear corrompiendo la línea mesiánica se había consumado exitosamente. El descendiente de la mujer había llegado, y había aplastado la cabeza de la serpiente. Esta proclamación no fue un acto de crueldad, sino de justicia perfecta. Era necesario que los poderes rebeldes supieran que sus esfuerzos habían sido completamente inútiles. Oye, si hasta este momento te está gustando este contenido, hazme un favor, dale like a este vídeo ahora mismo y compártelo con alguien que necesite escuchar esta revelación. Y si aún no te has suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Suscríbete y activa la campanita porque tenemos mucho más contenido bíblico profundo que va a transformar tu comprensión de las Escrituras. Nos vemos en unos segundos para continuar con la parte más impactante de esta historia. La conquista de las llaves. El momento del triunfo absoluto. Ahora viene lo más impactante de todo. Apocalipsis 1 y 18 registra las palabras del Cristo resucitado: «Yo soy el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades». ¿Cómo y cuándo obtuvo esas llaves? La respuesta se encuentra en lo que ocurrió durante esos 3 días. Al morir sin pecado, Jesús entró en el dominio de la muerte como alguien que no le pertenecía legalmente. La muerte había reinado sobre la humanidad debido al pecado, Romanos 5 y 12, pero Cristo era completamente inocente. Imagínate esta escena espiritual: la muerte intenta retener a alguien que no tiene derecho a retener. Es como si un ladrón tratara de robar algo que no le pertenece frente a un juez. El resultado era inevitable: la justicia divina demandaba la liberación del inocente.
Colosenses 2:15 describe este momento con palabras poderosas. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero observa algo crucial: aunque el triunfo se manifestó en la cruz, el despojo de los poderes ocurrió en las dimensiones espirituales durante esos 3 días. ¿Qué significa despojar? En el griego original, apekdomai, significa literalmente quitar completamente la armadura del enemigo vencido. Jesús no solo venció a los poderes de las tinieblas, sino que los dejó completamente indefensos. Hebreos 2, 14-15 explica el propósito: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El imperio de la muerte no fue simplemente derrotado, fue destruido desde adentro. Y en ese momento, las llaves del dominio de la muerte y el Hades pasaron a las manos de su legítimo propietario, Jesucristo. El gran éxodo espiritual, la liberación de los siglos. Con las llaves en su poder, Jesús procedió a cumplir la parte más hermosa y emotiva de su misión: liberar a los justos del Antiguo Testamento. Efesios 4, 8-10 nos proporciona una descripción profética de este momento, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Llevó cautiva la cautividad. ¡Qué expresión tan poderosa y poética! Los que habían estado cautivos de la espera, los que habían estado retenidos en el paraíso temporal, ahora eran liberados y conducidos al cielo verdadero. Imagínate este momento épico. Abraham, que había esperado la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, Hebreos 11:10, finalmente podía entrar en ella. Moisés, que había vislumbrado la tierra prometida terrenal desde el monte Nebo, ahora podía pisar la tierra prometida celestial. David, que había cantado "No dejarás mi alma en el Seol", Salmo 4:10, ahora veía cumplida su profecía. Todos los profetas que habían anunciado la venida del Mesías, ahora podían caminar junto a él. Isaías, que había profetizado "He aquí una virgen concebirá", ahora contemplaba el cumplimiento de su profecía cara a cara. Este fue el primer éxodo colectivo al cielo. No más el lugar de espera, no más el paraíso temporal en las regiones inferiores. Era la entrada triunfal al Santo de los Santos celestial. Hebreos 9:12 describe este momento: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y con él entraron todos los redimidos del Antiguo Testamento. El acceso que había estado cerrado desde la caída de Adán, ahora estaba abierto de par en par. ¿Te das cuenta de la magnitud de este evento? Durante siglos, los más grandes hombres y mujeres de fe habían muerto esperando esta promesa. Y en un momento glorioso, todos pudieron ver cumplido aquello por lo que habían creído sin ver. El impacto cósmico, cuando cambió todo el universo. Este evento no fue solo significativo para los seres humanos. Todo el cosmos espiritual fue testigo de un cambio fundamental en la estructura del universo. Filipenses 2, 9-11 nos da una perspectiva celestial de este momento, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Los que están en los cielos, los ángeles y seres celestiales. En la tierra, la humanidad. Debajo de la tierra, todos los seres en las regiones espirituales inferiores. La victoria de Cristo fue reconocida en todas las dimensiones de la existencia. No hubo lugar en todo el universo donde su triunfo no fuera evidente. Y lo más impactante es que todo esto ocurrió mientras la tierra permanecía en silencio. Los guardias vigilaban la tumba sin saber que el destino de toda la humanidad ya había cambiado. Los discípulos lloraban sin imaginar que la victoria más grande de la historia ya estaba consumada. El domingo por la mañana, cuando las mujeres encontraron la tumba vacía, no estaban presenciando el inicio del triunfo, estaban viendo su manifestación física. La guerra ya había sido ganada en las dimensiones invisibles. Hermano, hermana que me escuchas, ¿qué significa todo esto para tu vida hoy? Significa que no existe profundidad de dolor donde Cristo no haya llegado primero. No hay abismo de desesperación, no hay prisión emocional o espiritual, no hay situación tan desesperante que Él no haya conquistado ya. Si sientes que estás en el lugar más oscuro de tu vida, si sientes que has caído tan bajo que ya no hay esperanza,
Recuerda que Jesús descendió hasta lo más profundo de la existencia humana para que ninguno de nosotros tuviera que quedarse allí. Él tiene las llaves. Las llaves de tu situación, las llaves de tu dolor, las llaves de tu futuro. Y esas llaves no están en manos del enemigo, ni del destino, ni de las circunstancias. Están en las manos perforadas del Cordero que fue inmolado. La victoria no es futura, es presente. Lo que Él conquistó en esos 3 días está disponible para ti ahora mismo, en este momento, mientras escuchas estas palabras. Si este mensaje ha tocado lo más profundo de tu corazón, si sientes que Dios te está hablando a través de esta revelación, quiero que hagas algo ahora mismo. Si quieres entregar tu vida a Jesús por primera vez, o si ya eres creyente pero deseas renovar tu compromiso con Él, escribe en los comentarios: Jesús, tú tienes las llaves de mi vida. Si ya eres parte de la familia de Dios pero necesitas recordar que Él tiene autoridad sobre tu situación actual, escribe: declaro que Jesús tiene las llaves de mi situación. Y si simplemente quieres dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, compártelo en los comentarios para que otros sean bendecidos. Por favor, dale like a este vídeo si te ha impactado, compártelo con alguien que necesite escuchar esta verdad, y si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo y activa la campanita porque tenemos muchísimo más contenido bíblico revelador que va a transformar tu fe. Nunca olvides esto: el silencio de esos 3 días no fue vacío. Fue la sinfonía más poderosa jamás interpretada en las dimensiones espirituales. Una sinfonía de conquista, de liberación, de triunfo absoluto sobre todo lo que había separado al hombre de Dios. Y esa sinfonía aún resuena en cada vida que decide creer. Desde Voces de la Biblia, te digo, que esta revelación transforme tu perspectiva de la cruz, de la resurrección, y del poder que tienes disponible en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga grandemente, y nos vemos en el próximo vídeo con más misterios bíblicos que cambiarán tu vida.